La verdad que no tenía intención de hablar de este tema, pero bueno, nos tiramos a la pileta. Le preguntaban, recordemos en concreto, si había que admitir a las personas gays dentro de los seminarios. Y el Papa Francisco se mostraba contrario a ello, pero utilizó una palabra despectiva, lo que hizo saltar las alarmas, que traducido al italiano vino a decir: hay demasiado mariconeo en los seminarios. Frente a las últimas declaraciones filtradas del Papa Francisco, nos surgen las siguientes preguntas. ¿Comienza en los seminarios un nuevo tiempo de casas de brujas? ¿Es la homosexualidad el problema en los seminarios? ¿Por qué un homosexual quisiera hoy ordenarse sacerdote? ¿Los formadores están preparados para acoger estas nuevas generaciones? Estas y otras preguntas intentaremos responder en este nuevo video. A Francisco, de 87 años, se le ha atribuido hasta ahora el mérito de llevar a la Iglesia Católica Romana a adoptar un enfoque más acogedor hacia la comunidad LGBT. En 2013, al comienzo de su pontificado, dijo: si una persona es gay y busca a Dios y tiene buena voluntad, ¿quién soy yo para juzgarla? Mientras que el año pasado permitió a los sacerdotes bendecir a miembros de parejas del mismo sexo, lo que provocó una fuerte reacción conservadora. Sin embargo, lanzó un mensaje similar sobre los seminaristas homosexuales cuando se reunió con los obispos italianos en 2018, diciéndoles que solicitaran cuidadosamente a los solicitantes del sacerdocio y rechazaran a cualquier sospechoso de homosexualidad. Paz y bien, peregrinos de YouTube, yo soy Fray Helio, para aquellos que no me conocen, y para vos que me conoces, bienvenido nuevamente al canal. Más allá de las desafortunadas palabras del Papa Francisco, y luego de ver varios youtubers, tanto católicos como no católicos, que defendían o atacaban al Papa, al señor Papa, como dice San Francisco de Asís, yo me propongo no ponerme a defender ciertamente al Papa Francisco, tampoco a atacarlo, no es mi intención, pero sí a dar un paso más y no quedarme en lo superficial de lo que sucedió, sino que a raíz de esto profundizar más en el tema. Este tipo de expresiones generan varios problemas. Por ejemplo, el rector del seminario, los formadores de una casa religiosa, por ejemplo un postulantado, pueden caer en el error de centrarse o reducir el camino vocacional del candidato solo a un aspecto de la persona, que es el aspecto sexual. Entonces, divido a aquellos que son homosexuales de lo que son heterosexuales. Y comienza, si yo sigo en esa línea de acción y de pensamiento, comenzaría lo que conocemos como la casa de brujas. Descubrir quién del grupo es homosexual. Sos homosexual, te descubro que sos homosexual, taza, cada uno para su casa. Ciertamente este estilo de pensamiento revela, podríamos decirlo así con palabras suaves, la inocencia por parte de los superiores, del rector, de los formadores del seminario, ya que el no rotundo de Francisco, al ser cuestionado sobre el tema de los candidatos homosexuales, sobre los seminaristas homosexuales, es un no que viene mucho antes en la Iglesia Católica. No es algo nuevo, no es algo propio del Papa Francisco, ¿verdad? Y a pesar de eso, hoy podemos constatar que igualmente se han ordenado sacerdotes con tendencia homosexual. Y buenos sacerdotes. ¿Qué quiero decir con esto? Que la casa de brujas no sirve. Y no sirve por varios motivos, ¿no? Acá yo ciertamente me escribí este guión para no perderme, porque es un tema bastante complicado. Cuando en un seminario uno de los ítems principales del rector es descubrir a los homosexuales, lo único que hace es complicar las cosas.
Se generan ambientes de desconfianza, ciertamente. Los seminaristas no aprenden el arte de mantener relaciones sanas, amistades sanas, por el miedo a que los vean, por el miedo a que se los juzgue, por el miedo a que se los condenen, con la bendita frase amistades particulares, ¿no? Me recuerdo que en el seminario no podíamos tener amistades porque eran amistades particulares, el miedo a la homosexualidad, ¿verdad? Que espero que este tema ya esté superado en nuestros ambientes de formación. Y van aprendiendo inconscientemente una masculinidad, como se dice hoy, tóxica, porque deben demostrar, no sé a quién, que uno es más macho que el otro. Jugar al fútbol, hablar de las mujeres como si fueran un objeto, no llorar, no abrazar, no demostrar ciertos sentimientos porque no vayan a pensar mal, entre otras cosas, sobre todo si el rector está presente. Me recuerdo una vez en una casa de formación, no voy a decir dónde ciertamente, el formador había hecho como un estatuto interno del postulantado del seminario, y entre varios ítems que había, uno de ellos decía que los postulantes no podían vestir camisetas o remeras, no sé cómo le dirán en tu país, de color rosa. Así que Messi, contigo todo mal en el Inter. Hasta ese punto se llega siglo XXI. Cuando se vive en un ambiente de cacería de brujas, genera eso, genera miedo y provoca que los candidatos oculten quiénes son. Entonces un joven, por ejemplo, que vivió en su niñez un abuso, no quiere decir que porque vivió un abuso sea homosexual, pero si está en un ambiente de temor, ciertamente no va a abrir su corazón, no va a hablar y se va a guardar esas cosas por miedo a que se lo echen. El problema está que si él no habla en esos momentos, esto puede traer muchos problemas el día de mañana. Y no digo que siempre sea así, pero una persona que ha sufrido un abuso y no lo ha trabajado puede tornarse un futuro abusador. La caza de brujas en los seminarios no sirve, al contrario, empeora las cosas. También para los hermanos con tendencia heterosexual. Como dije anteriormente, el tema es objeto de debate desde hace muchos años. Te voy a leer una parte de un artículo. Una instrucción del Dicasterio Vaticano para el clero en el 2005, bajo Benedicto XVI, confirmada en el 2016 con el Papa Francisco, establecía que la Iglesia, respetando profundamente a las personas en cuestión, es decir, a los homosexuales, no pueden admitir en el seminario y a las sagradas órdenes a quienes practican la homosexualidad. Ciertamente, pero eso también va para los heterosexuales, es decir, si están viviendo, deben vivir la castidad, ¿verdad? Sigue el artículo diciendo, los que tienen tendencias homosexuales profundamente arraigadas o apoyan la llamada cultura gay. ¿Qué sucede? Que los obispos italianos, por su parte, en la última asamblea celebrada en Asís, debatieron la posibilidad de restricciones más matizadas, sintiéndose alentados precisamente por las pasadas aperturas del Papa Francisco. Todos y mucho más. Somos llamados como somos. Piensen esto. Jesús me llama como soy, no como quisiera ser. Somos comunidad de hermanos y hermanas de Jesús, hijos e hijas del mismo Padre. Amigos, quisiera ser claro con ustedes, que son alérgicos a la falsedad y a las palabras vacías.
En la iglesia hay espacio para todos, para todos. En la iglesia ninguno sobra, ninguno está de más. Hay espacio para todos. Así como somos, todos. Y eso Jesús lo dice claramente cuando manda a los apóstoles a llamar para el banquete de ese Señor que lo había preparado. Dice, vayan y traigan a todos, jóvenes y viejos, sanos, enfermos, justos y pecadores, todos, todos, todos. En la iglesia hay lugar para todos. Padre, pero yo soy un desgraciado, soy una desgraciada. ¿Hay lugar para mí? Hay lugar para todos. Todos juntos, cada uno en su lengua. Cada uno en su lengua, repita conmigo, todos, todos, todos. No se oye, otra vez. Todos, todos, todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. Y esa es la iglesia, la madre de todos. A pesar de muchas protestas, se aprobó una enmienda que se limitaba a distinguir entre actos y tendencias. Ciertamente, una cosa es cometer actos homosexuales y otra cosa es la tendencia homosexual, reiterando la obligación del celibato para todos los seminaristas, tanto homosexuales como heterosexuales, abriendo así las puertas de los seminarios a los candidatos homosexuales al sacerdocio. Ahora, la pregunta que a mí me surge, enfócate porque es interesante este tema, la pregunta que a mí me surge es si estamos preparados para dicha apertura. Si no lo estamos, si no estamos preparados, si no tenemos gente preparada que acompañe a estos hermanos, es mejor decir que no y punto, porque si no hacemos más daño de lo que pensamos, ¿no? Pero volvemos a caer en este tipo de cacería de brujas que al fin y al cabo no sirve. Entonces, si la casa de brujas no es la respuesta, ¿cuál es entonces la forma de actuar? Si estamos diciendo que la iglesia es para todos, 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 demostrémoslo. Tengamos el coraje de afrontar la realidad, esta nueva realidad, y tener formadores intelectualmente y sobre todo humanamente preparados, que sepan crear ambientes de confianza, de crecimiento personal, de espiritualidad, de fraternidad, entre otras cosas, teniendo en claro que los seminarios tienen las puertas abiertas para todos, pero no para todo. Y creo que aquí está la clave de este discernimiento. Todos, 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 pero no todo. Paso a explicarme. No debemos apuntar sobre lo sexual, la sexualidad del candidato, porque entonces es reducirlo a un aspecto de su vida, sino que apuntar, digamos, en un primer momento, a las motivaciones que lo traen al seminario para ordenarse sacerdote. ¿Qué te motiva ser sacerdote? ¿Qué te motiva venir al seminario? Y desde estas motivaciones, desde su persona, porque yo me encuentro con una persona, con un hermano, una persona que debe incluir todo su ser. Incluir todo su ser implica su historia, su pasado, su presente, su espiritualidad, su cultura, sus traumas, sus virtudes, sus debilidades, sus defectos, sus fortalezas, todo su ser, y no solo un aspecto de su ser, para poder entonces comenzar a edificar, a construir un camino vocacional, un camino hacia el sacerdocio o no. Por eso, cuando digo el seminario es abierto a todos, pero no a todo,
Me refiero que si un candidato homosexual o heterosexual viene con dobles intenciones, por ejemplo, buscando el poder, prestigio, huyendo de su familia, es más, si viene, por ejemplo, con la motivación de querer ayudar a los pobres y necesitados, eso no son motivaciones contundentes que puedan sostener la vocación sacerdotal. Algunas son buenas intenciones, pero con buenas intenciones no vamos a ningún lado. Porque, por ejemplo, ayudar a los más necesitados lo podés hacer como laico. Y muchas veces podés hacer mucho más como laico que como seminarista. Basta conocer a Cebayaco, por ejemplo, que si no lo conoces te invito a que vayas a su canal. Además de las motivaciones, debemos apuntar a la maduración psicológica, afectiva, espiritual, cultural, sexual, etcétera, 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 del candidato. Que como mínimo debe haber un piso, una base para poder empezar a construir, una base humana desde la cual yo como formador ayudar a discernir si es una vocación verdadera o una pseudo vocación. Tenemos 2 videos hechos sobre las falsas vocaciones que te lo voy a dejar por acá. Ahora, un candidato incapaz de relacionarse con sus compañeros, que solo se relaciona, por ejemplo, con los superiores, no puede seguir adelante por el simple hecho de que es heterosexual y le gusta el fútbol. Que se haga entrenador en todo caso y no cura. Yo puedo tener en el seminario un hermano homosexual afectivamente maduro y un hermano heterosexual inmaduro, el cual, si no trabaja esa inmadurez, puede causar mucho más daño que aquel que es maduro, ¿verdad? Pero como es heterosexual, lo dejo ir adelante. En los seminarios se habla poco de estos temas. En los seminarios no se enseña tampoco a los seminaristas a hablar de sí mismos, a sacar eso que tienen adentro, a sus preocupaciones, sus dolores, sus heridas. Solo se reduce a un estudio muchas veces académico. Y después pasan las cosas que pasan, después hacemos aguas cuando salimos afuera. No sé, déjame abajo en la caja de comentarios qué opinás sobre este tema. Es un tema muy amplio. Si querés que lo siga profundizando, escribímelo también, que seguramente los estoy leyendo a todos. ¿Qué opinás, sinceramente, sobre este tema? ¿Es una preocupación? ¿No lo es? ¿Qué pensás? Porque es complicado en el sentido que estamos hablando de hermanos concretos, de personas, ¿no? Y es un problema, podríamos decirlo así, que se debe afrontar. Y no veo que se esté afrontando seriamente en nuestros ambientes, ¿verdad? Afrontarlos tratando de siempre ser fieles al Evangelio. Mientras tanto te dejo aquí un video, o aquí, que te puede seguir iluminando. Así que bueno, yo soy Fray Helio, un peregrino gris más en este mundo. Pase bien y aportarse bien, porque sé que puedes. Chau, chau.